La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes con Elena Pisonero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Con Carlos Sánchez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y con Eduardo Madina, muy buenos días. Buenos días. Enseguida iremos con la decisión del Supremo en torno a la amnistía a los líderes del Procés, pero voy a detenerme en uno de los anuncios que hizo ayer aquí el presidente del Gobierno y además es algo que eso sí que afecta, y lo hemos hablado aquí en este programa infinidad de ocasiones, eso sí que afecta a la gente, al bolsillo de la gente, a la calidad de vida de la gente y sobre todo al proyecto de vida de la gente. Anunció que el Gobierno pretende anunciar el miércoles, o sea mañana, cambios legislativos para frenar el aumento desbocado del precio de los alquileres. Plantear una propuesta que vamos a hacer y vamos a plantear al conjunto de la sociedad y al resto de instituciones este mismo miércoles. Tenemos que ser conscientes de que hay muchas competencias que están en manos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, y el Gobierno de España lo que va a hacer es tratar de coordinar todos esos esfuerzos y también incorporar algunos nuevos. Bueno, pues ya hemos conocido cuáles serán esos cambios que buscan enfriar el mercado del alquiler. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Tanto en el caso del alquiler de temporada como en el alquiler turístico. Vamos a empezar por el primero. Alquiler de temporada, venga, es ese en el que se alquila por meses a estudiantes por curso escolar, a investigadores porque visitan durante larga estancia. Bueno, el Ejecutivo va a presentar el miércoles un importante cambio para limitarlo, según ha sabido la SER. Va a exigir que se justifique la causalidad de ese alquiler. ¿Por qué se alquila por meses? Por ejemplo, si tú le alquilas a un investigador, vas a necesitar ese contrato de investigación que dice que solo va a residir X meses en tu ciudad. Si alquilas a estudiantes, vas a tener que justificar la duración del curso escolar. Esa exigencia de causalidad es el primer cambio con el que se pretende frenar una fórmula por la que se está colando el Airbnb, básicamente. Hay una segunda modificación en esa cartera de alquiler temporal. Además, el Gobierno pretende impulsar el registro de una plataforma electrónica del Ministerio de Vivienda para que solo puedan operar en ese mercado aquellas viviendas que justifiquen su licencia o su capacidad para alquilar. En la actualidad, Ángels, hay muchísima vivienda que no cumple la normativa municipal. Se busca atajar ese mercado. Todo esto, Ángels, lo que se quiere es presentar además en lo que el Gobierno busca sea una alianza de país, porque en la mesa en la que se presenta está todo el mundo que pinta algo. Del lado del Gobierno, el Ministerio de Vivienda, el de Economía, el de Presidencia y Justicia y el de Derechos Sociales. Del lado de la sociedad civil, administradores de fincas, agentes de la propiedad, gestores públicos de vivienda, Federación de Asociaciones Inmobiliarias, sindicatos, COE, inquilinos, inquilinas. En fin, que lo que se busca con esto es cercar el alquiler temporal, limitarlo con esa alianza país. Estos son los cambios, Javier, para el mercado del alquiler de temporada, del alquiler temporal. Pero ¿qué se va a cambiar en el alquiler vacacional, el de Airbnb, para que nos entendamos todos? Sí, pues hay un cambio importante aquí también en torno al Airbnb. Se va a reformar la ley de propiedad horizontal para calificar el alquiler turístico, el Airbnb, como una actividad económica. Se va a considerar un negocio dentro de tu edificio. ¿Qué significa esto en la práctica? Que las comunidades de vecinos van a tener que autorizarte explícitamente el Airbnb. Dicho de otra forma, la aprobación de los vecinos es imprescindible para que tú pongas el Airbnb en tu edificio. Y si no la tienes, los demás inquilinos pueden demandarte, pueden llevarte a tribunales de justicia. Lo político es muy fácil de entender, Ángels. Lo que el Gobierno ve es que no tiene las competencias, que hay alcaldes que están facilitando mucho el Airbnb, así que ¿qué ha hecho? Saltarse a los alcaldes, pero por abajo. Intenta sortear a los alcaldes dando permisos y dando responsabilidades a los vecinos, para que sean los vecinos los que toman esa decisión. Eso es lo político. En lo jurídico también está muy claro lo que está ocurriendo. El Ministerio está abiertamente apurando todos los márgenes que le deja la ley, porque tú lo estabas comentando al principio. Muchas de esas competencias están o en manos de autonomías o en manos de ayuntamientos. El Gobierno dice hay que intervenir en la medida de mis posibilidades legales y
cita y pone nombres, hay ciudades en las que estamos viendo subidas de alquileres escandalosos. Hoy tenemos Madrid 15% de subida en precio del alquiler. Barcelona, ayer la Generalitat decía 7% de subida del alquiler. En fin, tenemos desbocado, como decías tú, es la palabra. Estos datos, Javier, que das de dos ciudades, como Madrid y Barcelona, son la prueba de que el mercado del alquiler sigue al rojo vivo y que las subidas siguen absolutamente desbocadas. Sí, de hecho, si hacemos datos generales de todo el país, radiografía del país, el alquiler en España ha subido en el último año un 13,2%. En un año, recordémoslo, en que la ley decía que no podía subir más que el IPC, 3 y pico, 13,2%. Pero es que esa es la cifra media. Si empezamos a buscar autonomías donde esto está todavía más caliente, hay algunas, Ángels, que es sencillamente escandaloso. Baleares, la subida del alquiler en un año es del 21,5%. Madrid, Comunidad, 17,5%. Comunidad Valenciana, 15,6%. Cataluña, 15%. Esos son los datos de Idealista. ¿Qué tenemos, Ángels? Tenemos una demanda de vivienda absolutamente desbocada, unos pisos que suben muchísimo más que los salarios. Dicho de otra forma, si tu salario crece un 3, pero tu alquiler, el que deseas, crece un 13, por mucho que tú ahorres, cada día estás más lejos, no más cerca de poder pagarte un alquiler. Así que, ¿qué estamos buscando y qué se está haciendo ya? Bordear la ley como sea, sin el fuera de juego, pero bordear la ley como sea para zanjar esto, porque evidentemente el mercado requiere soluciones urgentes. Esto ya no aguanta más debates. Pero déjame que te haga una última pregunta, porque además ayer se lo preguntábamos al presidente del gobierno, le decíamos a sugerencia tuya. Tú decías ahora mismo, el IPC, o sea, la ley solo permite subir el precio del alquiler según el IPC, y esto se lo está saltando todo el mundo, ¿no? Absolutamente todo el mundo. O sea, lo primero que habría que hacer es cumplir la ley. Por una cuestión muy sencilla y parece técnica y es muy fácil de entender, la hemos vivido todos. La vivienda no puede subir de alquiler si tu casero es el mismo, si tu contrato es el mismo y si tu inquilino es el mismo. Ahora, ponte, por ejemplo, en esto de no, te echo o firmamos un contrato nuevo. Yeah. Y así se está bordeando la ley. O, oiga, no le puedo cobrar, ¿te acuerdas aquello de las inmobiliarias no pueden cobrar por enseñar la vivienda? Sí. Pero si ofrecemos otros servicios, entonces ya sí podemos cobrar. Esa ley ahora mismo, Ángels, tiene tantos agujeros que efectivamente las cifras son estas y lo que es necesario es nueva legislación, nueva regulación para evitar al menos los dos fenómenos que la están calentando. Alquileres temporales y alquileres de Airbnb, alquileres turísticos. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Por ahí Carlos apunta ese cambio en la legislación por los temporales, por el Airbnb. Hay el ejemplo, ayer lo ponía el presidente del gobierno sobre la mesa, el ejemplo de Barcelona, de que veremos en qué queda, pero que Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, ya ha puesto límite. A partir de este año van a terminarse los alquileres turísticos. Hay que empezar a regular por ahí. Por supuesto, y me parece además buena idea que de alguna manera sean los vecinos que tomen las decisiones sobre si en sus edificios tiene lugar, cabe el que haya alguien que alquile un negocio. Y yo creo que es la parte más importante de lo que ha contado ahora también Javier Ruiz. Creo que el convertir el alquiler en una actividad mercantil va en la muy buena dirección. Los que alquilen tienen que darse de alta en el impuesto de actividades económicas, tienen que pagar su IVA, porque es una actividad económica. Y lo que en ese momento va a haber, se va a profesionalizar mucho más y hay mucho más control por parte de Hacienda, que eso también es realmente importante. La causalidad a mí me parece que no creo que tenga muy buen sentido por una razón muy fácil de entender. Justificar la causalidad es complicado y eso lo que va a provocar probablemente es un colapso en los juzgados. Es decir, se está ocurriendo incluso en el derecho laboral. En el caso del alquiler temporal. El alquiler temporal, creo que eso no va en la buena dirección. Pero yo creo que todo lo que sea convertir en un negocio desde el punto de vista de la agencia tributaria, desde el punto de vista fiscal, la cesión de tu vivienda para que alguien la ocupe, creo que va en la muy buena dirección. Elena. No, lo que pasa es que eso ya en gran medida lo es. De hecho, tienes que declarar cuando tienes alquileres y también tienes que declarar
si no lo alquilas y se te presupone a ti el uso. O sea, que eso existe. Pero vamos, otra cosa es que se cumpla. No, pero bueno, Hacienda tiene, si hay un contrato, la otra persona también lo tiene que declarar, en fin. Sí, pero el problema es que en estas plataformas está lleno de viviendas irregulares. No, exacto. No, ahora vamos al caso concreto del Airbnb. O sea, quiero decir que en el caso de los alquileres, efectivamente eso está establecido y es si tú cedes un derecho y cobras a cambio, pues es una actividad económica, ¿no? Pero yo estoy contigo que en la parte de temporada, el dejar en el que alquila la justificación de la causalidad va a burocratizar y va a dificultar mucho, en mi opinión, el que eso sea operativo, ¿no? Y además añades una nueva restricción a la oferta, que es el problema que tenemos. O sea, el problema tenemos un problema de oferta, es que no hay suficientes viviendas para la demanda que hay, y por lo tanto la demanda que hay, la gente está dispuesta a pagar más. Si no fuera así, no aumentarían los precios. Es así de sencillo lo que es el mecanismo de mercado. Otra cosa es que efectivamente detrás de esa oferta haya una competencia, digamos, desleal, que yo creo que es donde habría que ahondar. Es decir, en el caso del Airbnb, dices, bueno, tú tienes tu casa y la alquilas de vez en cuando y sacas por ello un rendimiento que efectivamente no se sujeta a las mismas normas de los que se dedican profesionalmente a hospedar a gente, a atender a gente. Y ahí es donde yo veo el problema, sobre todo vinculado a una realidad muy clara en el caso español, que es el turismo. Es decir, si tú estás permitiendo, con una demanda creciente, es que vamos a llegar a cifras explosivas este año, hay una demanda que no es solo la que ya tienes, que es superior a la oferta, es la que te viene desde fuera. Realmente lo que estás es sembrando una oportunidad que es muy difícil que los inquilinos se pongan en contra de los otros inquilinos. O sea, yo veo ahí un problema, ¿no? Que no sé. Guerras civiles en las escaleras. Exacto, yo iba a llamar a Carmen Maura y hacemos la Comunidad 2, pero a lo que voy es que es un problema grave. O sea, partamos del reconocimiento de que tenemos un problema serio en vivienda, que es esencial para la dignidad de las personas, pero dificultando la oferta, que es el principal problema del mercado, no vamos a resolver el problema. Tenemos que facilitar que haya oferta y canalizar una demanda que no puede ser, no tengas que justificar para qué quieres la vivienda. Tú cuando tienes una vivienda tienes libertad, si no estás interfiriendo en la propiedad privada sin resolver el problema. Y eso yo creo que estamos interfiriendo, estamos interviniendo y no estamos resolviendo. Eduardo. Entiendo por dónde quiere ir Elena, pero los poderes públicos tienen la obligación de regular la actividad económica. Y es verdad que esta es una... Para resolverlo, los problemas, sí, ¿no? Claro, no para crear otros. Para intentarlo al menos, claro, ¿no? Claro. Simplemente con intentarlo ya estás, digamos que cumpliendo un mandato, ¿no? Intentar regular para resolver problemas en el ámbito de una actividad económica que está fronteriza con un derecho que no es fundamental, pero debería serlo, que es el derecho de acceso a la vivienda de las ciudadanas y de los ciudadanos, ¿no? Sabiendo además que este campo de regulación de las viviendas de uso turístico suele venir determinado a nivel local, a nivel municipal, por los planes de ordenación urbana, y que hay distintas regulaciones que están conviviendo a la vez en ciudades y municipios de distinto tamaño a lo largo y ancho de todo el país. En mi ciudad, por ejemplo, se hizo una adecuación de la Ley Vasca de Turismo al Plan de Ordenación Urbana, en mi ciudad es Bilbao, al Plan de Ordenación Urbana, de tal manera que se regula la utilización de viviendas de usos turísticos solo en primeros pisos, con unanimidades por parte de la comunidad de vecinos, cuando no hay otra actividad económica en el edificio, en esa comunidad. Es decir, se generan una serie de requisitos que hacen más difícil la presencia de viviendas de uso turístico y más fácil, vamos a decir, la calidad de vida de muchas comunidades, ¿no? Para no ultracongestionar de actividad económica espacios de residencia. Otras ciudades han anunciado procesos de regulación significativos. Estoy pensando en el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una ciudad de las más importantes en términos de población y de actividad económica de España, como es la ciudad de Barcelona, ¿no? Así que es verdad que este es un tema donde va a caer vamos a ver en qué consiste finalmente, ¿no? Pero esta idea del gobierno en una asimetría regulatoria por distintas ciudades que cada una, vamos a decir, tiene su orientación y tiene su tradición y tiene su lógica dentro de esa ciudad. Lógica en el sentido de que hay regulaciones que cuando llega la hora de las urnas, la sociedad en esa ciudad, en ese municipio, la avala votando de nuevo a quien lo ha regulado. Estoy pensando en muchos alcaldes que han repetido con regulaciones a veces discutidas y otras veces discutibles, y otras veces no tanto, ¿no?
Pero indiscutiblemente aquí, en el tema del precio del alquiler, hay un problema. Yo no comparto que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, haya subido un 13% los alquileres. Hay mucha gente en España que se ha ajustado al IPC, mucha. Otra no tanta. Y otra hace otra cosa, Ángels, que es vivir al margen de la legalidad. Porque la gran mayoría de los pisos, por ejemplo, en esta ciudad donde hoy estamos, que es Madrid, son ilegales. Pisos de uso turístico al margen de la regulación y que venga la poli un día y me pille a ver si viene. Y vives al margen. Con códigos de otro tipo, que no caben dentro de la ley porque operan fuera de ella. Edu, Madrid está lleno de ellos. Edu, pero incluso anunciándose en plataformas. Y que además se anuncian en páginas web. Esto es lo que más me fascina, o sea, que están anunciados en plataformas y que para anunciarse en plataformas no se exija unos requisitos mínimos, que a mí esto me parece lo más fácil de regular. Sí, eso sería lo más fácil. Usted, para anunciarse en esta plataforma, ¿dónde tiene usted la licencia turística? Podríamos hacer un carnet digital como lo del acceso al porno de ayer, ¿no? Pues lo mismo. Si usted quiere tener una vivienda de uso turístico y anunciarse, tiene usted que pasar una serie de requisitos que codifiquen esa casa como algo legal. Claro. Pues en esta ciudad no es la única. En más, lo que pasa que en esta, como es tan grande y hay tantas casas y tantas viviendas, pues resulta que hay un mayor porcentaje y una mayor probabilidad de encontrarte uno que es ilegal, pero hay muchas que están al margen de la legalidad. Es decir, tú tratas de hacer una legalidad que resuelva, como decía Elena, un problema y resulta que tienes un enorme volumen de problema que habita al margen de la legalidad. O sea que esto es un problema, vamos a decir, más bien competencia que del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Interior. El Abierto. Ser Podcast. Estábamos traduciendo el anuncio que hizo ayer aquí el presidente del Gobierno de una serie de medidas que se van a presentar mañana y que tienen como objetivo intentar controlar el precio de los alquileres disparados. En algunas ciudades ha abierto antes Madina toda una serie de melones. De momento igual las medidas... También, No, pero está bien, es un tema que me parece muy interesante. De momento el Gobierno lo que intenta regular son los conocidos como alquileres temporales, aquellos que alquila a alguien que solo los necesita por un periodo determinado, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudios, o los Airbnb, los conocidos como Airbnb, que son los apartamentos o los pisos turísticos. ¿Querías intervenir? Sí, quería hacer un comentario por esto que decía ahora Elena de la oferta y demanda. Es evidente que hay un desajuste entre oferta y demanda. Que decir, en España faltan muchas viviendas para salir al mercado del alquiler, incluso en la compra, el que tenga dinero para comprarse una vivienda, y eso probablemente se solventaría muchas dificultades que tiene mucha gente para acceder a una vivienda. Pero eso es un problema de volúmenes. Lo que se trata es de comprar, de construir pisos y sacarlos con incentivos al mercado para que pueda la gente alquilarlos de una manera mucho más accesible. Pero hay un problema de precios, que no es exactamente el mismo que de volúmenes. Y los precios, lo que lo están marcando hoy en día, porque se ha convertido en un activo financiero la vivienda. Y los precios no lo marcan los pequeños propietarios, los que alquilan pisos en un barrio de una ciudad, sino lo marcan los fondos de inversiones, los fondos de pensiones, las family office, los latinoamericanos que vienen aquí con dinero que traen de sus países. Esos son los que marcan los precios. Y entonces yo creo que merece la pena identificar perfectamente cuál es la naturaleza del problema. Y yo creo que la única manera, que eso se ha hecho en Estados Unidos, donde tiene una fiscalidad muy alta sobre la propiedad de la vivienda, es elevar la fiscalidad para que los precios de alguna manera no influyan tanto en la accesibilidad de la vivienda. Creo que el sistema actualmente de fijación de precios es un sistema erróneo, porque la vivienda es un mercado marginalista. El último que llega pone el precio. Si alquilo mi vivienda por 1.000 euros y el de al lado lo alquila a 1.200, automáticamente yo voy a alquilar a 1.200. Todas las viviendas de las escaleras se alquilan a 1.200. Y los precios lo están marcando las grandes corporaciones, ya digo, fondos de inversión, fondos de pensiones o family office. Por lo tanto, lo que tenemos que actuar para que esos no puedan marcar tan fácilmente los precios, porque eso lleva a esta burbuja en la que estamos viviendo ahora mismo. No estoy de acuerdo. Es que tú puedes querer alquilar algo o vender algo, tu casa, oye, qué bonita es mi casa, la voy a vender por 5 millones, si no hay nadie dispuesto a pagarlo, el precio que tú has puesto no sirve para nada. Sí. Un fondo de inversión es capaz de pagar lo que sea necesario porque trabajan a muy largo plazo. Lo que te parece ahora muy caro, en el futuro, eso lo vimos antes de la burbuja de 2008, donde llegaba alguien, compraba una parcela que le decía, pero ¿cómo puede pagar alguien tanto dineral por esa parcela? Pues lo pagó y luego ganó mucho dinero porque es un precio marginalista. A comprar el piso, aunque fuera un disparate. Pero hay un desequilibrio porque se financiaban barbaridades. Entonces, yo creo que hay que ver el mercado como todo. Es un sistema que tiene sus interrelaciones, pero los precios, vuelvo a repetir, es lo que una persona está dispuesta a pagar
por una necesidad que tiene ante las opciones con las que se encuentra. Si tiene pocas opciones y le piden mucho y tiene mucha necesidad, no tendrá más remedio que pagar eso. ¿Y si no puede pagarlo, Elena? Pues está con el problema que tiene, ¿vale? Entonces, la cuestión no es que impidas al que está ofreciendo una casa que lo haga, porque entonces habrá menos gente dispuesta a ofrecer y por lo tanto aumentas el problema, que es lo que estoy diciendo, que se intenta hacer y es un error, porque lo que tienes es que facilitar que haya más oferta para lo que necesitas, y por eso están intentando modular el tema de la causalidad, pero eso lo que está añadiendo es mucha más rigidez para que las personas que tengan una vivienda, y ahora hablamos de los fondos de inversión, que tenga una vivienda y diga, oye, mira, no lo alquilo en mi vida, porque están decidiendo sobre mí lo que para mí ha sido un esfuerzo de comprar una casa. Luego están los que puedan especular o no, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que ha comprado casas, las ha arreglado, han remodelado centros históricos, incluido el de Madrid, por la expectativa de un rendimiento futuro que se da por la disposición de mucha gente de poder alquilar eso, aunque sea a un precio caro. Si no, no hubieran hecho la inversión y no hubieran puesto la vivienda en el mercado. La gente no gasta dinero por un rendimiento posible, no, ha hecho unas previsiones y dice, bueno, pues yo invierto en una compra de una casa, invierto en la obra de una casa porque voy a recuperar con creces lo que yo he invertido. Entonces ahí se producen varios temas. Si no hubiera gente dispuesta a asumir ese riesgo de arreglar la casa para alquilarla, no tendríamos la cantidad de viviendas que hay. El problema es que si tú intervienes en ese mercado, a la gente que ha comprado sus casas, a la gente que ha hecho las obras, les estás cercenando la libre disposición de su propiedad, que es muy grave en democracia. Hablaba Edu, hay un conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Bueno, podemos hacer un debate bastante profundo, pero en puridad el más relevante desde un punto de vista individual es el derecho a la propiedad. Porque si no tenemos un problema muy serio. Sí, y ahora luego dices, oye, ¿cómo hago la vivienda? Hay un problema estructural de España de mucho tiempo, que el único activo que han tenido los españoles es comprarse una vivienda. ¿Qué ha pasado cuando la juventud no tiene la misma capacidad que sus padres? Que este es otro problema del que no hablamos, pero evidentemente la caída de la renta per cápita a quien más perjudica es a los jóvenes, que no tienen la misma capacidad de compra que tenían sus padres para comprar una casa. Y al mismo tiempo no se ha hecho vivienda social. Lo de las VPOs pasó a la historia. Y eso, dices, oye, si no articulo la capacidad de compra en la medida de las necesidades y por otro lado no proveo de los bienes necesarios para que cualquier persona tenga una vida digna, claro, lo que no puedo es culpar al que ha hecho un esfuerzo por comprar una casa y arreglarla, por Dios. Edu, luego voy contigo. Sí, bueno, no he dicho exactamente que exista un conflicto entre derechos, sino que cuando se regula una actividad económica en esa frontera entre el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a una vivienda, aparecen los problemas. Por eso lo estamos discutiendo hoy aquí y por eso se ha discutido en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados durante tanto tiempo este asunto y se discute en plenos municipales y se discute en regulaciones autonómicas. Porque no es sencillo, es una frontera compleja, sobre todo en aquellos lugares que tienen alta congestión de demanda de vivienda. Bien de medios y largos plazos, bien de periodos más cortos, bien de alquileres de uso turístico. Y esa regulación pues no es sencilla. El problema es que para mucha gente es inaccesible una vivienda hoy. Sí. Y el derecho de acceso debe ser también tenido en cuenta cuando se regula una actividad comercial como es la del alquiler. En España la propiedad no está amenazada en el sentido de que si tú... estás expropiando la propiedad privada en la medida en que tú decides que aunque tú te gastas tu dinero y te arriesgas en comprar una casa, tú decides lo que haces con ella. Pero la regulación de la actividad es el establecimiento de límites a la actividad. Y ese establecimiento de límites a la actividad, en la misma medida que el derecho establece límites a nuestro comportamiento y dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer, nadie interpreta la existencia del derecho penal como la limitación de nuestra voluntad. Comprendemos la existencia del derecho penal para convivir en este país. Aquí deben convivir dos derechos en litigio, dos derechos en juego y un problema de oferta y un problema de demanda. Oferta limitada y demanda ilimitada. En mi pueblo de vacaciones en Álava, pues no tanto, pero en el centro de Madrid, demanda ilimitada con oferta limitada. Conclusión, inflación insostenible de precios para mucha gente. ¿Esto hay que regularlo o no? Sí. En España, si tú tienes mucho dinero, te puedes comprar una casa
Puedes incluso no comprarte ninguna y te puedes comprar 300 casas. Es decir, la propiedad no está limitada, son tus recursos quienes la limitan. El problema es que la regulación que hasta ahora hemos tenido en algunos lugares del alquiler hace que mucha gente, joven y no tanto, pero es verdad que mayoritariamente joven, no puede acceder a una vivienda. Y esto hay que atenderlo, pues nos guste o no. Cierro contigo, creo que tienes razón, que hay un problema de oferta. Pero no hay que olvidar que los mercados, y lo sabes tú muy bien, Elena, son asimétricos. Es decir, juntar pensar que son exactamente lo mismo una pequeña familia que mejora su piso para poder alquilarlo y dejarse a sus hijos, no es lo mismo que un fondo de inversión. Lo que ha ocurrido desde 2008 aquí es que, y lo sabes muy bien, los tipos de interés han caído en picado. Y los la liquidez enorme que hay en el sistema financiero hace que estén buscando una rentabilidad alta. Y de pronto se ha descubierto que en ciudades como Berlín, que históricamente ha estado 40 años sin subir los pisos, han entrado los grandes fondos de inversión, los grandes fondos de pensiones y los family office. Y eso ha provocado una burbuja, y eso es lo que hay que pinchar, porque si no, si actuamos solamente sobre los volúmenes y no sobre los precios, creo que no se va a resolver el problema. No se preocupen, que de este tema seguro que seguiremos hablando. En el abierto, Elena Pisonero, Carlos Sánchez y Eduardo Madina. Vamos ya con la amnistía, después de haber hablado de... Sí, exacto, ¿no? Porque lo que le afecta a la gente realmente es la vivienda, que es a lo que hemos dedicado buena parte de este abierto. Vamos con la amnistía porque el Tribunal Supremo rechaza amnistiar, entre otros, a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras. Los magistrados, por mayoría, que no por unanimidad, creen que no se puede perdonar el delito de malversación porque dicen que sí ven enriquecimiento personal y utilización de fondos europeos. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Vamos primero con esa resolución del Supremo, porque esto que decía yo, el enriquecimiento personal y el uso de fondos europeos son las excepciones que contemplaba la ley, que por eso mantiene también la orden de detención contra Puigdemont. Eso es, la ley de amnistía dice que no se puede perdonar la malversación cuando haya enriquecimiento personal o se hayan puesto en riesgo los fondos de la Unión, y el Supremo entiende que en el caso de los líderes del procés se han producido ambas cosas. Por eso rechazan amnistiar y levantar órdenes de detención a los fugados, a Carles Puigdemont, a Toni Comín y a Lluís Puig, y también borrar la inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron condenados en el juicio. Los magistrados sostienen que los encausados tuvieron que elegir cómo colaboraban con el proyecto independentista: o tiraban de fondos públicos de la Generalitat o pagaban de su bolsillo, y optaron, dice la Sala, por la primera de las opciones, mientras que los ciudadanos lo hacían con su propio dinero, viendo reducido su patrimonio. Y sobre los intereses financieros de la Unión, reconocen que no se ha acreditado que los gastos procedan de las arcas europeas, pero está claro a su juicio que los ingresos de España a la Unión se hubieran visto reducidos en el caso de que se hubiera conseguido la independencia de Cataluña. Decía Pedro que es una decisión del Supremo que no se toma por unanimidad, porque hay un voto particular bastante contundente, ¿no? Además, a favor de la aplicación de la amnistía. Es de la magistrada Ana Ferrer, que considera que la Sala debería haber elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ferrer advierte a sus compañeros, esto es literal: podemos discutir la constitucionalidad de la ley o su adaptación al derecho comunitario, pero lo que no podemos los jueces, dice, es hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma, porque se corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad. El voto particular recuerda que la sentencia del procés no dedica ni una línea a decir que el delito de malversación estuviera asociado al enriquecimiento personal de los encausados, y es por eso, concluyen a Ferrer, que hacerlo ahora supone incorporar un matiz novedoso a la vez que peligroso. Y ahora, Pedro, ¿qué camino judicial se abre para los independentistas? ¿En qué punto deja las cosas esta decisión del Supremo? Pues la ventana que les queda abierta, Ángels, es la del Tribunal Constitucional, pero antes tienen que agotar la vía de recursos en el Tribunal Supremo. Si esos recursos ante el Tribunal Constitucional, una vez acabados los trámites en el Supremo, prosperaran y el Tribunal de Garantías considerara que hay que aplicar la amnistía al delito de malversación, el caso tendría que volver otra vez al Tribunal Supremo, que sería quien tendría que hacerlo. Si se diera ese escenario, el alto tribunal podría activar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora no ha considerado necesaria porque dicen en sus autos que no tienen dudas de que la ley no es aplicable. Sin embargo, si el Constitucional les dijera lo contrario, nos cuentan fuentes jurídicas, tiene todo el sentido que eleven en ese momento sí esas dudas a la justicia europea para que las resuelva. Pedro, gracias. A vosotros, buenos días. Hasta luego, Edu. Sabíamos que el camino no iba a ser fácil. Una vez aprobada en el Congreso la ley de amnistía, esperábamos esta resolución del Supremo.
rápida y por su parte clara. Otra cosa es que se comparta o no se comparta. Sí, yo creo que tiene pinta que el Tribunal Supremo no se va a mover de aquí y que va a ir hasta el final, que yo creo que ir hasta el final aquí desde la perspectiva del Tribunal Supremo es elevar, si ve que el Tribunal Constitucional dice lo contrario, una cuestión judicial a la Unión Europea y que la Unión Europea, en una europeización de una decisión interna de España, de un Estado miembro, pues sea la que tenga la última palabra. Y tengo la sensación de que este esquema en fin, va a ser difícil que alguien consiga evitar que se lleve hasta las últimas consecuencias, ¿no? Bueno, es lo que tiene esta ley, que es una ley muy discutida, sus impulsores estaban en contra hasta el 22 de julio del año pasado y cambiaron de opinión. Y el cambio de opinión no tuvo los consensos que hubieran evitado pues lo que tenemos delante, que es básicamente un choque entre poderes, ¿no? El legislador tiene derecho a cambiar de opinión, tiene derecho a hacer una ley y llevar al Boletín Oficial del Estado aquello que cuente con una mayoría. Siempre que el Tribunal Constitucional vea que es constitucional esa mayoría, pues a priori entra en vigor con normalidad, excepto que toque zonas de interpretación donde los jueces deben interpretar y el Tribunal Supremo lo está haciendo. Hay dos niveles de polarización en España. Uno, yo diría que es más bien llevadero, entre partidos. Lo vemos los miércoles a las 9 de la mañana, lo vemos en la confrontación política que tienen, la política autonómica y la política local no tienen este nivel de confrontación, pero hay un plano que es el de la nacional, donde está concentrado pues seguramente el mayor volumen de polarización que hemos visto en mucho tiempo, ¿no? Yo diría que desgasta y quema y puede tener consecuencias de carácter electoral, pero es más bien llevadero desde el punto de vista de la salud democrática. Hay otro que está más abajo, más clandestino, más sutil a los ojos del público, que es un choque entre poderes. Y hay una polarización entre poderes del Estado, que lo hemos visto con la cronificación en la incapacidad de acuerdo hasta la semana pasada para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta batalla alrededor de la interpretación de una ley entre un Poder Judicial que cree que el Poder Legislativo se ha metido en su campo y un Poder Legislativo que cree que el Poder Judicial se está metiendo en el suyo. Y este esquema de las cosas hace que esté produciéndose un desgaste entre poderes que desde mi punto de vista es una muy mala idea. Y es un esquema que convendría haber evitado. Y se evitan pues con leyes que busquen consensos más amplios. Los consensos traen detrás desactivaciones de polarización y llegadas a mayorías más amplias, ¿no? Yo qué sé, esta es una ley complicada, Ángels. Elena. Sí, no, yo creo que estoy muy de acuerdo con el enfoque de Edu, lo hemos defendido aquí, lo hemos discutido, la manera de afrontar esa ley de amnistía en un contexto además de oportunidad política que lo ha hecho mucho más endemoniado, ¿no? Y efectivamente no es bienvenida una confrontación de poderes nunca, porque lo que debería es que efectivamente fluir, puede haber diferencias de opinión y si es grave, pues intentar buscar esos consensos, pero es justo lo contrario de lo que se está planteando como línea central de vida en nuestra democracia, ¿no? Dicho eso, pues como bien planteabas, Ángels, hay que ver cómo va evolucionando el proceso judicial en los distintos niveles, sabiendo que efectivamente Europa, por otro lado, está vigilante, como no puede ser de otra manera, para garantizar esos principios que de momento nos rigen, ¿no? Hasta que no haya otra modificación. Otra cosa es la tensión que añade a nuestra vida política en particular, al ser una pieza determinante de los próximos pasos que tenemos para ver si de alguna vez podemos empezar a tener una legislatura más funcional de la que tenemos, ¿no? Cosa que con este hito, con este evento, pues claramente se ha puesto en cuestión. Ahora iremos a las consecuencias políticas de esto. Sí, yo comparto la idea de que, como no puede ser de otra manera, de que ojalá esta ley hubiera tenido mucho más consenso previo, hubiera sido una ley de Estado. Yo creo que eso nos hubiera gustado a todos y que no hubiera tenido ese sincronía, digamos, con la elección del presidente del gobierno en el debate de investidura. Es decir, creo que es una ley perfectamente necesaria para que este país, digamos, normalice su relación con Cataluña, aunque otra gente pueda pensar que no.
Pero yo creo que en los autos ayer del Tribunal Supremo hay dos cuestiones, una cuestión de forma y otra cuestión de fondo. A mí me parece la cuestión de forma es importante, porque creo que es poco ejemplarizante cuando los miembros magistrados del Tribunal Supremo, riñen al gobierno por decisiones en la tramitación de la ley. En el auto del Supremo se habla se critica que se hayan hecho cambios entre el texto original y el texto que salió en definitiva del Congreso. Se critica el ritmo de aprobación de la norma, se critica la precipitación, no se habla entrar los jueces. Y yo creo que ahí los jueces no deben entrar. Y hay una frase que a mí me parece realmente para decir a los jueces que vayan a la Escuela de Barcelona cuando tengan que sacar su título, decir no hagáis esto nunca. Cuando dice, acusa al gobierno de no tener un manejo solvente de la dogmática penal. Es decir, ya incluso le da clases al gobierno y al legislativo lo que tiene que hacer. O sea, a mí me parece que eso está fuera de forma y nunca mejor dicho no lo que hace el Tribunal eso, Supremo. No es novedoso, pero es feo. Es decir, creo que el Tribunal Supremo no tiene que dar clases de lecciones de cómo se aprueban las leyes al Congreso. Si considera que la ley es ilegal, pues que vaya al Constitucional o al órgano que sea competente. Y luego una cuestión de fondo. Creo que el Supremo se va a bajar, digamos, de su tesis, y es legítimo que los miembros del Tribunal Supremo consideren, y además estoy convencido que lo hacen de una manera digna y legítima sobre sus consideraciones. Lo que yo planteo algo que me parece que tendríamos que discutir en el fondo de la cuestión. Si es razonable que los mismos miembros que han juzgado a los independentistas sean a su vez lo que tienen que interpretar la ley de la amnistía. A mí me parece que eso es un tema muy serio. Y por ahí yo creo que en Europa puede haber algún tipo de reproche. Es decir, porque están contaminados por su propia sentencia. Porque si dijeran lo contrario, probablemente tendrían que revisar algunos puntos de sentencia. Aquí parece que es un tema complicado. Hay mucha gente en fuera de juego. Porque hay una línea de fuera de juego en la que creo que hay más de los que pensamos. Hay un ex ministro de Justicia que en las introducciones de los indultos dijo que la amnistía era inconstitucional, que hoy es parte del Tribunal Constitucional. Claro. Así que hay mucha gente fuera de juego. Sí, no son los únicos miembros del Supremo, por supuesto. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con las consecuencias políticas de esta decisión del Supremo. En el abierto, Elena Pisonero, Carlos Sánchez y Eduardo Madina. Estábamos comentando la lectura judicial de la decisión del Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía ni a Junqueras ni a Puigdemont. Vamos a hacer ahora la lectura política, las consecuencias. Primero en Cataluña, Radio Barcelona, Xavi Abelló, buen día. Buen día, Àngels. Porque tanto Esquerra como Junts están dispuestos, dicen, a ir hasta el final y a presentar los recursos que sean necesarios. Junts, de hecho, dice que Puigdemont mantiene su compromiso de volver a Cataluña para la investidura. Sí, Junts asegura que Puigdemont mantiene su palabra de regresar a Cataluña cuando se produzca un debate de investidura, a pesar de que el Supremo ya haya decidido no amnistiarle, no levantarle la orden de detención, por lo que mientras no haya cambios asumiría, dicen, esas posibles consecuencias. Es lo que dice el partido, también lo que dice su abogado Gonzalo Boye, que hace unos minutos en una entrevista en Ser Cataluña ha asegurado que el Constitucional debería corregir al Supremo y obligarle a aplicar la amnistía. El Tribunal Supremo está en desacato con lo que está resolviendo el Tribunal Constitucional en materia muy similar. Y está en desacato respecto a lo que ha establecido el legislador. Les puede parecer muy gracioso que el Supremo intente impedir el regreso en libertad del presidente Puigdemont, pero esto no es gracioso. Esto para cualquier Estado es una tragedia. Acusaron a los jueces del Supremo de ir en contra del criterio fijado por la Fiscalía, por la Abogacía del Estado, también asumido por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que sí que han empezado ya a amnistiar casos de malversación, para actuar con la misma, dicen, motivación política que tiene la acusación popular de Vox. Xavi, en medio de todo este debate está la foto, ¿no? La de Puigdemont y de Junqueras en Bélgica. Hemos sabido que se reunieron el domingo y esto es algo poco habitual. Sí, aunque ninguna de las dos partes quiere dar detalles de esta reunión, hasta el punto que ha habido una cierta confusión sobre el día y el lugar en el que se habría producido la reunión. Algunos medios inicialmente apuntaron que fue en París, donde habrían visto a Junqueras. Junts negó este extremo. Dicen que la reunión fue este fin de semana en Waterloo y que Jordi Turull también habría asistido a ella. En cualquier caso, es el reencuentro 3 años después. La última vez fue en julio de 2021, cuando Junqueras fue a visitarlo tras ser indultado.
Esta reunión se produce pues en un momento en el que Puigdemont está intentando reconstruir puentes con Esquerra para lograr sumarlos a su estrategia para la investidura. Ya se ha visto en un par de ocasiones con Marta Rovira, ahora ha podido hacerlo también con Junqueras, a pesar de que, ya lo sabéis, ya no es el presidente del partido ni pilota las negociaciones. Xavi, gracias. Buen día. Después lo comentaremos, pero yo quiero ver este retorno de Carles Puigdemont en la investidura, si no tiene la aplicación de la amnistía. Esto por parte de los independentistas, de los afectados por la ley de amnistía. Después está el Partido Socialista, hombre, pues que se le presenta no un escenario fácil, porque se fue retocando la ley en numerosas ocasiones para intentar evitar las interpretaciones judiciales como esta que hizo ayer el Supremo, para acotar al máximo el margen de interpretación. Guillermo Lerma, hola. Hola de nuevo, Ángels. Y ayer el partido emitió un comunicado diciendo que, aunque respeta la resolución del Supremo, cree que hace consideraciones políticas. Sí, consideraciones políticas que no responden a su labor, decía ayer en ese comunicado el PSOE, que se esfuerza por separar el carril político del judicial. Por un lado, el gobierno confía en que la decisión del Supremo no tenga efectos ni en la negociación que mantienen los socialistas con Esquerra en Cataluña, ni en la relación con Junts, que es de quien depende la estabilidad parlamentaria de la coalición a nivel nacional. Entienden en la Moncloa que esta resolución es un argumento más para convencer a los independentistas de que para garantizar la amnistía lo mejor es mantener el apoyo a la mayoría progresista actual. Es cierto que también hay voces en el PSOE que creen que esto lo que alimenta de facto es el relato de la unidad independentista que busca Carles Puigdemont. Eso en lo político. Jurídicamente, tanto el Ejecutivo como los socios contaban con que el Supremo opondría resistencia a la aplicación de la ley, pero de todos los escenarios que habría sobre la mesa, este es el más enrevesado, porque los magistrados ni siquiera plantean cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad, sino que directamente hacen una lectura que los socialistas creen que no responde a la voluntad del legislador. Ferraz acusa al alto tribunal de hacer en su resolución valoraciones políticas ajenas a su labor. Los socialistas, junto con Esquerra y Junts, estuvieron, como recordabas, semanas ajustando la redacción del artículo relativo a la malversación para estrechar precisamente ese margen de interpretación de los tribunales, así que en el Ejecutivo defienden que los dirigentes del procés no se enriquecieron buscando un beneficio personal en su patrimonio y esperan que sea el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que haga una interpretación más ajustada de la norma. Guille, gracias. Hasta luego. Y en el Partido Popular, satisfacción por la resolución del Supremo. Mariela Rubio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Porque ven en el horizonte la posibilidad de que tenga que haber una repetición electoral en Cataluña, porque ellos están convencidos de que esta resolución del Supremo deja a Salvador Illa con poquísimas opciones para llegar a un acuerdo con Esquerra para su investidura. Sí, el cuartel general popular sentencia que la investidura de Illa se aleja y los varones del partido coinciden en situar la repetición electoral en Cataluña como un escenario más que probable. Lo que es indudable es que la legislatura se le complica a Sánchez, añaden, en un PP que se dice reivindicado. Siempre dijimos que la amnistía sería inaplicable, aseguraban ayer fuentes al más alto nivel, y es que el PP Ángels afirma que siempre contó con que un escenario como este se fuera a producir. Hablaba así ayer Núñez Feijóo y su número 2, Cuca Gamarra. El gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla. Lo que estamos viendo es el normal funcionamiento de un Estado de Derecho. Los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar sus compromisos con los independentistas y con sus socios de gobierno. El PP añade que utilizará los razonamientos del Supremo y su evolución judicial para recurrir ellos mismos la amnistía ante el TC, tanto desde Génova como desde las comunidades autónomas. Agotaremos los plazos para nuestros recursos, dicen desde el cuartel general popular. Tienen, recordamos, 3 meses desde la aprobación de la ley. Es decir, que el PP, Ángels, no va a mover ficha hasta el nuevo curso político, aunque insisten desde la calle Génova en que siguen considerando que el TC no es un tribunal imparcial. Mariela, gracias. A vosotros. A ver, Carlos, cambia el escenario político, la resolución del Supremo. Aquí hay 2 escenarios, 2 pistas que se mueven en paralelo, que es la legislatura de Pedro Sánchez, condicionada por los independentistas, y después la investidura de Salvador Illa en Cataluña.
Yo no creo que cambie mucho el escenario político porque era muy previsible, ¿no? Las dos autos ayer que salieron del Tribunal Supremo. Yo creo que lo que puede cambiar el escenario político son 2 fechas. La primera fecha es el 26 de agosto, cuando tiene que decidirse si sube el Parlamento y vamos a nuevas elecciones. Y el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña, por supuesto. Y el 13 de octubre, cuando se tendrían que celebrar las elecciones. Yo creo que en función de lo que ocurra una cosa y otra, yo creo que vamos a ver cuánto dura la legislatura. Pero no creo que la sentencia tenga un efecto inmediato desde el punto de vista político, ya digo, porque era muy previsible. ¿Tú, Elena? No, yo te iba a decir que la fecha relevante es la del 26 de agosto, porque si en ese día no hay, ya sabemos que el 13 de octubre habrá elecciones. Digo por el resultado del 13 de octubre que puede influir, digamos, en la gobernabilidad de España. Yo lo que creo que puede haber es entre medias, efectivamente, bueno, con los plazos debidos, que yo creo que deben andar los 55 días, el que convocara elecciones el presidente Sánchez para nacionales, que decir, de España, ¿no? Pero yo creo que la situación ya era compleja antes del auto del Supremo, porque realmente las negociaciones en Cataluña son complejas y lo estamos viendo con el hecho de que, bueno, pues el propio Oriol Junqueras vaya a ver a Carles Puigdemont cuando es la Marta Rovira la que está liderando los debates en RC. Es decir, a mí lo que me parece de observar los movimientos de los demás es que hay mucha confusión dentro del independentismo. No deja de ser chocante, como también decía Edu Madina, que el Oriol Junqueras, que ha estado en la cárcel, pues vaya a ver a Carles Puigdemont a su propia casa fuera de España, en una situación que lo que quiero decir es de complejidad, de mucha confusión de cara a cuál es la posición que van a adoptar en concreto RC, que es el que tiene la llave realmente del gobierno en Cataluña, ante esta situación en la que efectivamente algunos se van a quedar enganchados, no van a estar acusados, vamos a decir, lo van a tener complicado. Pero yo creo que lo que añade, como bien decía Ángels, más dificultades a Carles Puigdemont de poder mantener una posición cuando el 26 de agosto previsiblemente, desde luego, va a ser más próximo que una resolución de todo el proceso judicial de la aplicación de la ley de la amnistía, ¿no? Entonces, yo creo que claramente está todo combinado, está todo interconectado, y yo creo que lo que dijo ayer el presidente del gobierno en este mismo sitio que hoy ocupo, bueno, es un aviso a navegantes, ¿no? O sea, es decir, no vamos a intentar acordar, porque al final no sé si soy yo el que tiene más que perder. Eso es lo que yo interpreté ayer, y lo que llama es a un posicionamiento claro de partidos que efectivamente no han sido respaldados en Cataluña con la fuerza que esperaban, y que una eventual convocatoria de elecciones automática, por otro lado, por ausencia de, en este caso, la presidencia de Illa, a quien más va a perjudicar es a los partidos independentistas. O sea que yo creo que hay una situación... Y entre ellos a Esquerra. Evidentemente, principalmente, porque vuelvo a repetir que Esquerra es quien tiene la llave de todo esto, no Carles Puigdemont. Y esa es la dificultad que para mí es terrible para Cataluña. Edu. La pregunta es si esto cambia algo. No. Yo creo que va a depender de Carles Puigdemont en el Congreso y de Esquerra en el Parlamento de Cataluña. Da la sensación de que la única vía de gobernabilidad en el Parlamento de Cataluña es que esa suma de 68, 42 más 6 más 20, 42 PSC, 6 comunes, 20 Esquerra, organice algún tipo de mayoría para desbloquear la investidura de la persona que ganó las elecciones ampliamente en Cataluña, que fue Salvador Illa, y que se pueda ordenar un gobierno triangulado alrededor de esas 3 figuras políticas. ¿Está Esquerra en eso? Pues no lo sabemos, porque tenía casi cerrada una coalición en la ciudad de Barcelona con el alcalde Jaume Collboni, y al final se rompió. Las señales son contradictorias y no sabemos muy bien qué están pensando sus militantes, sus cuadros, sus dirigentes, ¿no? Habrá que esperar, decía Carlos, al 26 de agosto. Yo creo que es una fecha súper relevante. Y 2, pues Carles Puigdemont tiene la llave de la gobernabilidad en España. No sé si he pisado algún callo, he dicho algo que no debo, o si esta frase me va a costar 6 tweets o no tengo ni idea. ¿O 600? ¿No? O 600, ¿no? Bueno, pero yo he dicho desde el primer día que creo que no hay condiciones de gobernabilidad, y creo que no las hay en la medida es que dependes de un partido que te da la investidura, pero te vota en contra del presupuesto, te vota en contra de los decretos, te vota en contra de las leyes, te hace retirar. Es difícil el planteamiento de aritméticas parlamentarias de un modelo como el español, tan parlamentario, que requiere de tanta presencia legislativa, etcétera, pues creo que es complicado, ¿no? Ahora, es verdad que el presupuesto general del Estado no está en vigor, es un presupuesto prorrogado. ¿Se pueden prorrogar 2?
hace 6 años implanteable. Hoy en día, pues igual, quiero decir, igual sí, en el sentido de que aunque Puigdemont vote que no, la hipótesis de esta legislatura continúa tal y como está y por tanto no cambia nada. Porque ¿cuál es la amenaza? Te voy a votar el presupuesto en contra, pero si ya el presupuesto está prorrogado, ¿no? Por tanto, no sé, no tengo ni idea. Bueno, una legislatura diferente. Eso sí se llega a votar, lo digo porque si estamos en periodo electoral, teóricamente el presupuesto hay que presentarlo en octubre, volveríamos a estar en campaña, pre-campaña electoral. Recordemos que el último presupuesto no se presentó por precisamente porque estábamos en campaña electoral. Hablábamos antes de los incentivos que hay que introducir en el mercado de la vivienda, bueno, para que los propietarios puedan sacar sus viviendas el alquiler. En política también existen los incentivos. Es decir, y a mí me cuesta mucho creer que Junts aborte la legislatura porque en el escenario en el que gana el Partido Popular, ¿quién gestiona la amnistía? Es decir, ¿quién gestiona la Fiscalía General del Estado? ¿Quién gestiona el Abogado General del Estado? Es decir, por lo tanto, yo creo que tiene pocos incentivos Junts para abortar la legislatura. Otra cosa es que, digamos, de una manera un poco fanfarrona, pues se intente permanentemente decir que aquí estoy yo y que depende la legislatura de mí. Pero yo creo que no es cierto eso. Es decir, ellos son los primeros interesados en que Pedro Sánchez continúe en Moncloa. Sí, pero sin Junts no sacas ni una ley. No, claro, vamos a una legislatura muy raca en pero además la aprobación de leyes. Porque hay otra cosa. Primero, porque eres el principal perjudicado si gana la derecha. Y segundo, porque ya en materia de amnistía, que es lo único que le ha interesado, no digo a Junts, sino a Carles Puigdemont, o sea, ¿por qué no piensan en la financiación? Eso es otro tema. En tema de amnistía, al gobierno ya no le puede sacar nada más. Es decir, la ley ya está, ya no le puede sacar, y además es una ley, insisto, y lo decíamos antes, que se ha ido modificando en función de algunas actuaciones judiciales y en función de algunos supuestos. Pero es que en materia de amnistía, a este gobierno ya no le puede sacar nada más. Con lo cual, ¿cuál es la moneda de cambio de Junts? Ninguno. Claro, yo creo que estoy de acuerdo. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Carlos Sánchez y Eduardo Madina. Vamos con otro de los titulares que nos dejó ayer Pedro Sánchez aquí en la entrevista que tuvimos con él, y es sobre el plan de regeneración democrática que anunció que va a presentar el día 17 en el Congreso de los Diputados. Uno de los objetivos, y ya se lo hemos contado, es que los medios de comunicación no puedan vivir solo del dinero de las instituciones. Para eso el Gobierno quiere establecer un máximo de financiación pública, pero a pesar de que le preguntamos si esto estaba hablado con los socios, digo que con los socios de gobierno sí, con los socios parlamentarios parece que no tanto, porque creen que es insuficiente. Josué Coellola de nuevo. Hola, porque casi todos coinciden en la misma crítica. Ellos dicen que este plan de regeneración democrática, que es necesario, no se puede limitar solo al plan de medios. Cada socio pide añadir más asuntos a este plan de regeneración. Sí, los socios creen que limitar esta agenda reformista al ámbito de los medios es sinónimo de falta de ambición. Incluso en el PNV van más allá. Fuentes de los Gelchales nos dicen que parece que en Moncloa están más preocupados por la puesta en escena que por los resultados. En Sumar piden que se incluya la derogación de la ley Mordaza, pero a la vez quieren hacer suyo este plan de regeneración, tal y como recordaba ayer Ernest Urtasun. Ustedes saben también que hemos puesto nosotros encima de la mesa otras que nos parecen importantes, como la derogación de la ley Mordaza, pero lo que quiero trasladarles hoy es que estamos ya trabajando desde hace días en esta materia con el Partido Socialista, y lo que va a haber es una presentación y un acuerdo, digamos, de algunas medidas por parte de la coalición de gobierno. Derogar la ley Mordaza o una nueva ley de secretos oficiales es algo que piden en Bildu, que tachan el plan de insuficiente, en la misma línea que Esquerra o el BNG, que valoran que se legisle sobre los medios, pero Ángels critican que no se haga en el ámbito de la justicia. Josué, gracias. A vosotros. Le preguntamos al presidente del Gobierno si este plan de regeneración tenía algún apartado dedicado a la justicia, sobre todo porque fue crítico con la actuación de algunos magistrados, entre ellos el que lleva el caso de su mujer, y él se limitó al anuncio del plan de regeneración en la cuestión de los medios. ¿Queda cojo este plan de regeneración si solo va dedicado a los medios de comunicación, Elena? Bueno, el que estableció en qué basaba la regeneración democrática era el propio presidente, ¿no? Entonces, si generas una expectativa y luego la corriges, pues se produce
¿no? Se te queda corto. Yo creo que, bueno, lo importante es que haya un debate sobre lo que consideramos que es regeneración democrática. Está bien que, por supuesto, el Gobierno haga las propuestas que le parezca convenientes, pero nuevamente, como lo que hablábamos antes, yo creo que la manera de regenerar es que todos estemos de acuerdo en qué es lo que hay que abordar y discutir las medidas. Entonces, a mí no me parece ni poco, ni mucho, ni bien. Yo creo que hay que ir a esos debates en los que ya los socios, antes de empezar, ya lo están cuestionando, pues mal empezamos, ¿no? Es lo que diría, ¿no? Y en el tema, yo creo que en el tema judicial, que es lo que siempre han defendido, y el propio presidente lo dijo en esta mesa, claro, el ambiente está muy complicado, quiero decir, ¿no? Pero no por eso, yo creo que debemos dejar de discutir o plantear un debate de verdad honesto, si realmente lo que queremos es regenerar nuestra democracia o sentar las bases, tener un debate con todos para ver realmente en qué creemos que debemos avanzar, no este tipo de cosas que según dónde, qué tipo de medios, si es uno, si es otro, porque eso va a generar más ruido y más incomodidad que ventaja, en mi opinión. Carlos. Sí, no creo, desde luego, que el plan de regeneración democrática pueda limitarse a los medios de comunicación en función de las subvenciones o de la publicidad institucional. Creo que debe ser mucho más ambicioso porque conocemos nuestra propia historia. En los años 90, Felipe González lanzó también un plan de regeneración democrática y bueno, nos llevó a lo que nos llevó. Es decir, en los años 2000 fue un desastre desde el punto de vista de la corrupción política. Es decir, no sirvió para nada aquello, o sirvió para muy poquito. En el 2013, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María aprobó su propio plan de regeneración democrática, 40 medidas. Y ocurrió lo que ocurrió. En 2015, el propio Pedro Sánchez, nada más de llegar a la calle Ferraz, aprobó también su plan de regeneración democrática. Y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Por lo tanto, yo creo que esto es un asunto de Estado. Primero que tienen que participar todos los partidos políticos y no limitarlos solamente a la sociedad civil. Es decir, hablar con los interesados, que son los jueces, que son los por supuesto, los políticos, la universidad, los medios de comunicación. Es un debate de país. Total. Y me parece que sacarlo inmediatamente a toda velocidad, bueno, porque hay un caso muy llamativo que está en la opinión pública, creo que no es una buena idea. ¿No? Es un asunto de Estado y creo que se equivoca el Gobierno si esto lo limita simplemente a las subvenciones o a la política institucional. Pues estoy de acuerdo con lo que han dicho todo el mundo. No sé si puedo mejorarlo, pero se utiliza siempre. Seguro hoy con lo que tú vales. No. Muchas gracias. Pero creo que esta cosa de esta aspiración tan grande de la regeneración democrática casi siempre deja por el camino mucha frustración, porque es verdad que presentas grandes planes y luego la aplicación siempre es más discreta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo trataría de buscar consensos amplios, porque si esto consiste en que algunos medios de comunicación que quizás estén inflacionados en la publicidad institucional que reciben con respecto al tráfico digital que tienen o lo que venden en periódico, pues está bien, pero regenerar democráticamente probablemente puede ser aumentar la transparencia de las administraciones, hacer más sofisticados los procedimientos de elección. Las administraciones de los medios y de los propios medios, de quién reciben la subvención. Y de los propios, tener más acceso a información transparente de quienes reciben dinero público en todos los órdenes de la vida, ¿no? Esto está muy bien que se plantee porque hay industrias en España que tienen una extraordinaria fama de recibir todo el dinero público del mundo y otras pasan desapercibidas bajo radar. Estoy pensando en la campaña que desde la histórica gala de los Goya contra la guerra de Irak recibe el cine español, que parece que es la única industria o el único sector cultural, digamos, que recibe financiación pública. Oiga, mucha más recibe la industria de los coches y muchos medios de comunicación y sin embargo no paramos de poner el foco en el dinero que recibe el cine. Ojalá recibiera el triple, como Francia, para poder producir un sector que es, en fin, me estoy yendo un poco por las ramas, Áñez, pero el debate de la financiación pública de los medios de comunicación tenemos derecho a saber qué tipo de financiación reciben, pero la regeneración democrática seguramente nos invita a pensar más en términos de transparencia de las administraciones, en mayores niveles de consenso, en mejor uso de los procedimientos, en una cierta despolitización de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial, en aspirar a consensos más amplios, porque el riesgo está en que si mañana, en fin, ojalá no lo haya, ¿no? Porque, en fin, ya se sabe que yo soy de izquierdas, pero si pasado mañana hubiera un cambio de gobierno y por el otro lado son los otros medios los que aparecen, cuidado
cuanto más consenso mejor en este tipo de medidas y, de todas formas, más garantistas y con más vocación de medio plazo. Menos intervención pública. ¿Ibas a decir? No solamente yo añadiría a toda esa panoplia que ha dicho ahora Eduardo. Panoplia es una palabra preciosa. Es la política de nombramientos. A mí me parece clave que cuando se nombra a un funcionario, un alto funcionario del Estado, responda ante los ciudadanos y no a quien le ha nombrado. Es decir, yo creo que eso es una cultura de lo público que nos falta en España. Sí, sí. Ya, lo que pasa es que aquí los tres estáis de acuerdo en que para abordar una regeneración democrática tiene que haber un consenso, pero para que haya consenso tendría que haber un diagnóstico, si no igual, parecido de cuál es el problema de la degradación democrática. Pero empecemos por eso. Hay que intentarlo. Ya, pero a mí eso sí me parece un cuento de yuppie. Sí que me parece imposible que en este país, no lo digo en serio. Bueno, pero por ejemplo, en lucha contra la desinformación, que es una de esas amenazas semi-híbridas que están impactando la calidad de las democracias, hay muchos parlamentos del mundo que están trabajando conjuntamente. ¿Y tú crees que este Parlamento sería capaz de abordar Parlamento la lucha? Ha trabajado en cosas inimaginables. No, pero yo creo en otros tiempos. La llamada ENFA, que es la Ley de Medio de Comunicación Social, que es un reglamento, no es una directiva, como dijo ayer el presidente, es un reglamento del Parlamento Europeo. Esa es una ley aprobada por los partidos conservadores en Europa. Por lo tanto, yo creo, me cuesta mucho creer que el Partido Popular se niegue a transponer a la legislación nacional la ENFA. Es decir, porque es una legislación aprobada por Europa, por los propios conmilitones, utilizando palabras un poco extrañas que en Estrasburgo, por lo tanto. Es esa. Está panoplia con militones. Con militones. Sí, sí. Panoplia y con militones, son las palabras del día. Recuperando yo creo que con militones no lo había oído nunca en la vida. Sí. Es una cosa muy de izquierdas de la clandestinidad. Ya estamos. Venga, que nos queda solo una cosita por ampliar. En junio el paro bajó en casi 47.000 personas y se crearon 70.000 nuevos empleos, una cifra que nos mantiene por tercer mes consecutivo por encima de los 21 millones de cotizantes. Estefanía. Seguimos hablando, Ángeles, de cifras que nunca antes habíamos visto en nuestro mercado laboral. Rozamos los 21.400.000 afiliados. Los datos desestacionalizados indican que llevamos 50 meses consecutivos creando empleo. En los 6 primeros meses de 2024 se han creado más de 500.000 de puestos de trabajo. Es más que en los últimos 12 meses. Tenemos récord de autónomos y el dinamismo de nuestro mercado laboral es superior al de economías como Francia o Alemania. Les ganamos por goleada en estos días de tanto fútbol. España crece al 9% frente al 5% de Francia y el 1,5% de Alemania. Son datos que evidentemente invitan al optimismo, pero que este mes de junio esconden una anomalía, y es que con el final del curso escolar las aulas se vacían de niños y también de profesores. Sí, es una anomalía, un defecto de forma o de funcionamiento de este sector, pero llega junio y los profesores se van a la calle. 50.000 docentes han visto cómo sus contratos finalizaban, causando baja en la seguridad social, para volver a ser contratados casi seguro en septiembre. Este sector, el educativo, es casi la excepción, porque el resto de actividades, el empleo avanza, en especial en la hostelería y el comercio. Juntos suman más de 60.000 altas. Y el sector servicios tira del empleo, y en él se concentra también el 80% del paro destruido este mes. Sí, 8 de cada 10 personas que salieron del desempleo pertenecen al sector servicios. El paro baja en casi 47.000 personas. Lo hace en todas las autonomías, en todos los grupos de edad y en todos los sectores de actividad. En estos momentos tenemos 2,5 millones de parados, la cifra más baja desde el año 2016. Es una cifra que no veíamos desde que comenzó la crisis económica en 2008. Gracias. A vosotros. Yeah. Come on. Yeah. Pues vamos a ir terminando el abierto. Están aquí a Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para contarles a todos ustedes lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana, cuando queráis. Mira, vamos a pasarlo pirata esta mañana, ¿eh? Hace mucho que no escucháis esta expresión. Es bueno recuperarla, porque a partir de ahora en el Comando Norte, con Nacho Carretero y también con Aitana Castaño, nos vamos de parques de atracciones. Vale. Vamos a estar en un parque de atracciones, el Tívoli de Benalmádena, que no funciona en realidad desde hace 4 años. Que sigue manteniendo a sus extrabajadores de alguna manera. Vamos a hablar con uno que vive allí para evitar los robos. No sé qué se puede robar en un parque. Pero el parque está cerrado. El parque está cerrado, pero él trabaja allí, vive allí para evitar robos. Y luego vamos a estar con alguien que trabaja probando montañas rusas.
Ese es su trabajo. Es como estar en el gobierno. A ti tampoco te gustan los parques de No, atracciones. no me gustan, me dan Pues a mí miedo. tampoco, es que como yo sabía que no... No me gustan, pero le pongo un poco de énfasis para Vale, que vale. la audiencia no se nos vaya. Vale. ¿Cómo si parece? No, que hay mucha audiencia que le gustan los parques de Hombre, atracciones. y hasta el circo. Si los equivocados somos También, nosotros, Exacto. Mis experiencias con Chema Rodríguez la Semana del Orgullo. Nos iremos a Sevilla para conocer la azarosa vida de Débora, mujer trans de 86 años, icono del movimiento LGTBI en esa ciudad. Imagínate la historia que hay detrás de esta mujer de 86 años. Después Pablo Ortiz de Zárate, el artesano, nos va a poner enfrente del cuadro de Goya La gallina ciega. Un cuadro aparentemente feliz, aparentemente optimista, pero que encierra algunas lecciones de vida fundamentales e igual no tan optimistas. Vale. Y algún día nos tendrá que contar Eduardo Barba qué tiene con las plantas carnívoras, porque no para de hablar de ellas. No, que es que la semana pasada no pudimos hablar de las plantas carnívoras, nos quedó pendiente. La semana pasada él trajo aquí unas plantitas carnívoras que se veía perfectamente que eran carnívoras, pero ya no nos dio tiempo y dije, la semana que viene hablamos de las plantas carnívoras. Y después otro tema, esto es temazo, temazo del mundo de la jardinería, y es el tema de las cubremacetas y platos. ¿Cuántas plantas nos cargamos por meterla en un cubремaceta y dejar que el agua se cargue las raíces, las humedezca y las pudra? ¿no? Es muy... queda pues muy este es un bonito, tema, este es queda un muy tema, bonito, pero para a la planta no le gusta. Este es un tema. Y finalizaremos con Martín Bianchi, 15 minutos de fama, la prensa del corazón. Por ejemplo, sabremos que hoy comienza un programa de televisión de reformas de casas de Chabeli y Julio José Iglesias. Los hijos, digamos, más pero de, ociosos de Julio Iglesias. pero de reformas de casas que reforman ellos. Allá echan un vistazo, te dicen cómo o sea, no tiene que estar cogen la ellos casa. el martillo y el Son de poco, esa familia es de poco coger el martillo. Son como los gemelos. Venga, pues Elena Pisonero, Carlos Sánchez, Eduardo Madina, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.